Muy bien, pues tutoría colectiva del último tema, ¿vale? El tema 8, un tema muy interesante y, y que es de mucha utilidad a la hora de programar aplicaciones web que utilicen servicios que ya están disponibles en Internet y que hay muchísimos, con información muy útil, que os dan funcionalidades muy avanzadas de una manera muy sencilla, simplemente utilizando el API que se, que se proporciona y que, bueno, pues yo siempre lo digo, ¿no? Esta es una unidad para emprendedores, aquellas personas que piensan que pueden tener una muy buena idea eh, y que pueden implementarla y que pueden dar con la clave de alguna necesidad interesante que, que pueda tener un buen recibimiento en el mercado. Esta es la unidad. ¿Por qué? Básicamente, con muy poco dinero, quizá un grupo de programadores que tienen la capacidad técnica y quieren, bueno, pues poner a prueba un poco ese proyecto de intentar lanzar una startup, eh, con este tipo de APIs, muchos de ellos gratuitos para cierto uso limitado, es decir, para que pongáis vosotros vuestra idea a prueba y podáis un poco poner la aplicación en marcha. Prácticamente muchos de estos APIs son gratuitos porque tienen unas cuotas de uso iniciales que os permiten hacer uso de los APIs sin invertir dinero. Y con unas plataformas de virtualización como Amazon Web Services o Google Cloud, que os permiten también poner servidores y desplegar este software de una manera también muy económica, pues sin demasiada inversión, un grupo de gente con una idea, con una buena idea, puede poner en marcha un piloto. Con ese piloto se puede solicitar funding a los business angels o inversores, o bueno, hay por ahí foros de grandes inversores que están buscando buenas ideas en el ámbito de aplicaciones web. Y así surgen empresas como Vinted, eh, como es la de la comida rápida, como cantidad de servicios que ahora prácticamente se han metido en nuestros móviles y que utilizamos con mucha chastit, ¿no? Ahora, con mucha frecuencia y han dado el pelotazo, ¿no? Entonces me imagino que los que sacaron esas aplicaciones pues estarán en su chalet, en su isla particular, ¿no? Habrán sacado mucho dinero, lo habrán vendido, no sé un poco luego el devenir de sus negocios, pero es una manera. Entonces, veréis un poco cómo de una manera muy sencilla podemos acceder a información que puede integrarse en una aplicación y con una buena idea, como digo, obviamente hay que tener esa visión de algo que puede ser útil y, y ponerla en el mercado pues con bastante facilidad. Vale, entonces es un poco por poner los dientes largos y atraer un poco la atención a esta unidad. Se trata principalmente de servicios REST, ¿vale? Y os remito a las tutorías que ya están grabadas, que os explican un poco más conceptualmente en qué consiste un servicio REST. Vimos servicios SOAP, ¿vale? O sea que la idea no es del todo novedosa ni es algo que haya que explicar demasiado. Básicamente tenemos por ahí servidores que tienen abiertos unos canales de comunicación con unos APIs, con unos Application Programming Interfaces, es decir, una manera de poder comunicarnos para solicitar cosas, pedirle que ejecute o que nos proporcione ciertas informaciones y poder recibir, ¿no?, esos datos en nuestros clientes. En principio, ahora, ¿desde dónde podemos acceder a esos servicios? Pues ahora podemos acceder con los servicios REST, podemos acceder tanto desde el cliente, desde el código JavaScript que pueda ejecutar. Cuidado ahora con la anotación, cliente-servidor empieza un poco
a perder un poco la semántica. Ahora me estoy refiriendo al navegador. El código del navegador, ese JavaScript que podemos cargar como parte de nuestra aplicación, puede directamente enviar mensajes a los servidores REST. ¿Por qué? Bueno, los servicios REST no son otra cosa que puntos finales a los que podemos enviar una petición, un mensaje GET, un mensaje POST, un mensaje DELETE del repertorio de mensajes HTTP. ¿Vale? O sea que básicamente es con una URL solicitar mediante el protocolo HTTP, solicitar esa petición y enviarla a un servidor. Acordaros un poco de Swap. Swap era más complicado, había que montar un mensaje en XML con un formato que tenía un envelope y dentro un body. O sea, el protocolo era más complejo, ¿no? A la hora de montar ese mensaje de comunicación, tanto de petición como de respuesta, que luego había que interpretar. Aquí es mucho más sencillo. REST es mucho más sencillo. Dame una URL que apunte a algún sitio en internet, una URI que pones http todo lo que viene a continuación. Ahí va incluido, incrustado los parámetros de entrada que quieres enviar para la petición. Obviamente de esa ruta de la que se compone la URL hay palabras que indican qué tipo de información es lo que estamos solicitando. Y como digo, dentro también parámetros que sirven al servidor REST para entender un poquito en base a qué información de entrada queremos solicitar la información de salida. Y ese servidor, como fruto de la petición, nos va a enviar un fichero de datos. ¿Vale? Funciona un poco como Ajax. Nos va a mandar un fichero de datos, no una página con la información formateada y preparada para cargar en el navegador, sino simplemente un fichero, normalmente JSON o XML. ¿Vale? Dependiendo un poco de cómo luego nosotros lo querramos tratar. Normalmente si estamos haciendo esas peticiones, habéis visto, ¿no? Lo podemos utilizar incluso con el mecanismo de Ajax. Normalmente en JavaScript, si habéis dado JavaScript, se utiliza una API que se llama Fetch, ¿vale? Normalmente para acceder y para solicitar o activar esos servicios REST, utilizamos una API en JavaScript que se llama Fetch. Y básicamente, una vez que recibimos ese ficherito JSON, fruto de que el servidor ha procesado la petición, pues lo trataríamos dentro del código JavaScript y todo se comería y se guisaría dentro del ámbito del navegador. Esa es una manera, ¿no?, de consumir servicios REST, que va un poco en esas arquitecturas que llaman serverless, es decir, sin servidor. Empieza a ser un poquito también bastante usual ver aplicaciones en las que el servidor va perdiendo peso y va perdiendo importancia dentro de la aplicación y va ganando más protagonismo todo el JavaScript que se carga en el navegador. Con lo cual, prácticamente las aplicaciones empiezan un poco a descargarse de manera completa o casi completa en el navegador. JavaScript coge el control, empieza a controlar todos los elementos de interacción que te muestran las páginas web y también toma el control de dónde saca la información, a dónde va a buscar la información. Y ya no necesariamente la información sale del servidor o de la base de datos del servidor, de referencia. Eso ya lo podemos ir o bien a buscar a bases de datos que están colgadas en la nube, o bien a servicios de este tipo REST, o bien una combinación de informaciones de varios lugares. Y como veis, todo de alguna manera tiene su centro de ejecución en el mismo navegador. Con lo cual el navegador, de nuevo, es un software que empieza a ser casi un sistema operativo para este tipo de aplicaciones, porque todo se ejecuta sobre los servicios que proporciona librerías estándares de HTML5 que se mueven o que se implementan dentro de un navegador. Vale, esa es una manera de consumirlo. Nosotros no lo vamos a hacer así, o no todo. En la tarea hay una parte que la vamos a consumir desde JavaScript y otra parte la consumimos desde PHP. Vale. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues en principio el cliente va a seguir trabajando con el servidor de referencia y le va a solicitar peticiones al servidor PHP, ¿vale? Que es lo que hemos estado haciendo siempre. Pero desde PHP, cuando nos llegue la petición, nosotros vamos a comunicarnos con esos servicios REST. Vale, vamos a solicitar la información en nombre del cliente. Oye, pues dame esta información que la necesito, me la va a devolver el servidor REST
y yo con esa información pues voy de nuevo a generar una página dinámica, ¿eh? Y voy a recargar el navegador con esa nueva página utilizando las vistas Blade, etcétera, etcétera. Bueno, podría incluso, no sé, imaginaros, ¿no? Lo que hemos visto de Ajax, podría ser que yo recibiera la petición por Ajax, ponerme en contacto con los servicios REST desde el servidor PHP, recuperar ese JSON y devolverlo por Ajax también de vuelta al cliente. Ahora ya la operativa puede ser variada. ¿Quién realmente, la cuestión es quién realmente domina la página HTML que aparece finalmente al usuario? ¿La domina JavaScript? Es decir, tú pásame los datos en JSON y yo los coloco y de alguna manera soy yo el que gestiona esa interfaz. O prefiero que el servidor construya esa nueva página HTML dinámica y directamente que se cargue esa página para que el interfaz varíe y se muestre la información solicitada. ¿Vale? Ahí, como veis, ¿no? Hay variedad de posibilidades y se puede hacer de muchas maneras. Vale, nosotros, como digo, nos vamos a centrar principalmente en el consumo de servicios REST por parte del código PHP que se ejecuta, los scripts PHP que se ejecutan en el servidor. Vale, pues dicho todo eso, un poco como introducción, como también recordándoos que hay una videotutoría un poquito más conceptual sobre los servicios REST, interesante, porque esos servicios tienen una serie de características, no pueden depender de un estado, van incluidos, como digo, en las URLs. Hay una serie de características conceptuales que se deben de respetar para diseñar ese API REST de una manera coherente, de una manera cuasi estándar. O sea que si yo te digo, vamos a diseñar un API con mensajes HTTP, get, post, delete, update, este tipo de mensajes que sabéis que están en el repertorio del protocolo HTTP, y simplemente pues poniendo información en la URL. Bueno, pues cada uno podría pensarlo, cada uno podría de alguna manera definirlo de una manera distinta, ¿no? Pero, como todo, siempre hay un consenso, no hay un estándar. REST no es realmente un estándar, pero sí hay una serie de consensos y una serie de recomendaciones y una serie de buenas prácticas, ¿vale? Para quien diseña esos endpoints, lo llaman endpoints, ¿vale? La URL que te lleva finalmente a solicitar el servicio se llama un endpoint, un punto final. ¿Cómo se definen, ¿no? ¿Cómo se diseñan esas URLs para que de alguna manera sean lo más adecuadas posible? Vale. Bueno, pues antes de empezar con código PHP, os voy a mostrar de qué estamos hablando, ¿vale? Y hay un par de APIs que vienen en el tema que son interesantes. Uno es un API REST o un servicio REST que me da información de tiempo, o sea, del clima, ¿vale? Del tiempo climático. Pues me dice qué tiempo está habiendo en cualquier parte del mundo, me da previsiones del tiempo, ¿vale? A distintos periodos de tiempo. Bueno, imaginaros que vosotros por cualquier razón queréis incluir ese tipo de información y queréis dar la posibilidad de que el usuario de vuestra aplicación tenga acceso a esos datos, ¿no? Bueno, pues este API, como digo, gratuito en un uso, en una cuota pequeña, os da esa información. Y otro que vamos a utilizar es uno de localización, de datos de elevación sobre el nivel del mar y rutas, ¿vale? Es como un GPS. Localiza cosas, te dice, dada una dirección, pues te dice en qué latitud, longitud, una latitud y una longitud te dice dónde caes, en qué dirección está, te da rutas entre dos puntos, te da mucha información a nivel geográfico de distintos lugares, ¿vale? Lo vamos a ver. Entonces, uno lo oferta OpenWeather y el otro lo oferta Microsoft. Vale, para hacer uso de estos APIs es necesario tener claves, ¿vale? Porque ellos te lo dan gratuito, pero sí que te quieren tener de alguna manera, quieren saber quién accede, obviamente
por si te excedes de la cuota, pues para poder reducirte el uso, a no ser que te suscribas ya a un plan que tengas que pagar. Entonces, para vosotros entrar y para hacer las prácticas y ejecutar los códigos, tenéis que daros de alta en estas webs y conseguir unas claves de API, ¿vale? Se llaman API Keys. Vale, muy sencillo, entráis en la aplicación, os dais de alta, solicitáis las claves. Vale, si tenéis alguna duda, de alguna manera lo planteáis en el foro. Entonces, una vez que ya tenéis la clave, ya podéis enviar solicitudes tipo REST a el API que se proporciona. Por ejemplo, tenemos aquí una clasificación de distintos endpoints clasificados en distintas áreas. Vamos al current weather, ¿no? Si venimos a la documentación, todos estos APIs están documentados. Fijaros que se podría, ¿no? Se podría a partir de aquí también hacer un ficherito de definición del servicio. De hecho, se llaman WADL, parecido un poco al WSDL. ¿Vale? Que cogía el cliente y con eso casi automáticamente montábamos un objeto con todos los métodos que eran invocables y que estaban bien definidos para que llegara la petición al servicio SOAP. En este caso, nos tenemos que arreglar un poco con la documentación bastante detallada y bastante bien explicada que se da por cada uno de estos APIs. ¿Vale? Entonces, aquí te dice cómo montar el endpoint para solicitar la información que estás pidiendo. Aquí estamos pidiendo el tiempo que está haciendo en este lugar que corresponde a esta latitud y esta longitud. Vale, si yo le paso aquí un valor de latitud y un valor de longitud, fijaros que todas las URLs van acompañadas de un parámetro que se llama APPID. Aquí es donde tenéis que colocar la clave que os ha dado el servicio y con la cual estáis solicitando las peticiones de información del tiempo. Vale, pero aquí os explica, ¿no? los distintos parámetros que podéis incluir y los vais incluyendo en la URL, ¿vale? En esta parte de aquí, como veis, tiene una parte, esta es la parte del dominio, esta es la parte de la ruta que queréis y luego hay una parte de parámetros, parámetros a la URL que se pueden enviar en este formato, en una petición GET podéis enviar con un interrogante y luego una propiedad igual a un valor y otra propiedad igual a otro valor, otro parámetro igual a otro valor, etcétera, etcétera. Vale, pues aquí tendríais los distintos parámetros, podéis enviar el dato de latitud, de longitud, el ID de aplicación, el modo, si es que queréis que la respuesta esté en un formato XML, HTML y por defecto él lo va a enviar en JSON si no ponéis nada de mode. Muchos por defecto, si no los ponéis, pues tienen una interpretación, ¿vale? Por defecto tiene un comportamiento, si lo ponéis y lo queréis de otra manera, pues obviamente lo tenéis que detallar en la URL. Vale, units, pues si queréis que sea en el sistema métrico, en el imperial, ¿vale? Si queréis que venga en grados Fahrenheit o en grados Celsius, etc. Vale, y lang, pues también el idioma, porque hay cierta información como descriptiva, ¿vale? Y te va a decir, bueno, pues día claro, día nublado, día tal, pues esa descripción que te pueda venir en español o te pueda venir en otro idioma. Vale, y aquí os vienen ejemplos. Vale, ejemplos un poco de cómo podéis hacer esa solicitud, en este caso para la latitud 4434, longitud 1099. Vale, en este caso, si mandáis esta petición, esta es la respuesta. Esta es la información que os llega en formato JSON. Vale, os da las coordenadas, os da el tiempo, como veis, aquí te dice que va a haber una lluvia moderada. ¿Sí? Os dice qué temperatura hay, un poco la sensación térmica, el mínimo y el máximo para el día, la presión, humedad, altura por nivel del mar, ¿sí? Información del viento, ¿vale? ¿Bien? De cualquier punto del planeta, ¿vale? Y esto lo tenéis a vuestra disposición, podéis ejecutarlo. Entonces, y como veis hay un servicio bastante, o sea, esto es justo el tiempo para el día, pero tenéis una previsión a 4 horas, perdón, a 4 días, ¿vale? De hora en hora, tenéis una previsión de día a día para 16 días, ¿vale? O sea que podéis un poco
también recuperar información del tiempo a futuro. Vale, si queréis jugar con esto y pedir información para ver un poco qué responde, podéis utilizar el swap UI, ¿vale? Lo que utilizamos para el método, perdón, a ver si consigo. Lo que utilizábamos para probar los servicios SOAP también me da la funcionalidad de incluir servicios REST. ¿Sí? Acordaros un poco de esta historia. Entonces, yo aquí ya añadí un par de proyectos REST. Por ejemplo, este es una petición que hago a ese servicio del clima. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo. Venís aquí, le dais al proyecto REST y aquí metéis la URL con a la que queréis apuntar para que os devuelva la información. Y como digo, estas URLs, ¿de dónde las sacáis? Pues las sacáis de la web de documentación. Si quieres probar este API, pues vienes aquí, lo lees un poquito, entiendes un poquito de qué va y dices, bueno, pues voy a preguntarle esto, a ver qué me devuelve, ¿no? Entiendes un poquito de qué van los parámetros de entrada y luego también, ¿no? Pues aquí te viene toda la información de salida y te va dando, pues, esta es la información del tiempo en esta hora, que es un tiempo en segundos de Unix, ¿vale? Desde 1970. Esto habría que pasarlo al tiempo real, o sea, ¿qué correspondería? Entonces te va diciendo, bueno, pues en este momento, pues esta sería la previsión del tiempo. Ah, sí, mira, esto es del 2022, tal, ¿no? Entonces, si yo lo pido, vamos a pedirlo. No lo había creado, pero vamos a crearlo. Entonces, yo tengo esto. Vale. Como decía, vamos a crear esto así, control V. Aquí lo que pasa que no sabría poner una latitud y una longitud. Vamos a poner 40.4 y de longitud. Esto cae más o menos por Madrid, yo creo, menos 3.7. El API ID, efectivamente, voy a poner el mío, ¿vale? Para que funcione, luego lo cambiaré, ¿vale? Porque obviamente no debería de estar disponible, pero bueno, para el efecto de... Este es el API que tengo yo, ¿vale? Para utilizar el servicio asociado a mi cuenta. Entonces, si le meto aquí el API, ¿vale? Le doy a OK. ¿Vale? Tengo 44, 3.7. Esta es la URL, ¿vale? Pues vamos a ejecutarla. Vale, pues ya empezamos. Menos 3.7, 40.4. Parece que no me acepta. Que no me acepta la clave por alguna razón. Bueno, voy a ejecutar para no liarlo demasiado. Ah, es que es Pro. Vale, igual es que este justamente no me deja utilizarlo con la opción básica o la opción gratuita. Vale. Voy a enseñaros lo que me da en una que sí que he creado que funciona, que es esta de Weather, ¿vale? Que es la misma idea, ¿eh? Si lo veis, estoy pidiendo lo mismo, solamente que estoy pidiendo el tiempo que hay en ese momento. ¿Vale? También en esta latitud, en esta longitud y con esta API. Vale, pues si lo solicito, como veis aquí sí que me está llegando toda la información que vimos en la descripción que os mostraba de la documentación. ¿Vale? Me dice que está nublado, con nubes por ahí dispersas, ¿vale? La temperatura. Si yo quisiera, por ejemplo, añadir un parámetro y decirle, quiero metric, ¿verdad? Era metric y quiero que sea, vamos a ver la documentación, para que me lo dé en grados Celsius, no en grados Fahrenheit. Y vamos a ir aquí a este que teníamos en Lapidoc. Tenemos units, ¿vale? Units lo vamos a poner en metric. Vale, pues vamos aquí, units, vale, le decimos que quiero un valor que sea metric. Vale, pues con esto vamos a subirlo un poquito, una posición, a ver si puedo subirlo. Vale, subo aquí arriba. Como veis, se puede editar, Swap te da bastante
posibilidad de poder editar los parámetros, poner otros valores, es bastante útil. Vale, si lo vuelvo a dar, pues ahora ya lo que me llega, como veis, 18,09 grados, 17,09, 20 grados, ¿vale? Puedo variar un poco la información que me llega de vuelta. Vale, algún otro ejemplo. Por ejemplo, OpenWeather también te da un servicio de geolocalización. Vale, entonces es este, vamos a ver la documentación. Si venimos a la documentación, tenía otro por aquí. Solar Panel Energy, History, Statical, como veis, tiene un montón de... Un API para ver la contaminado del aire. Geocoding, ¿vale? Esta era la otra. Voy a jugar con ello. En principio, sí, yo el otro igual, como digo, ¿no? Si empieza por Pro, a lo mejor no te deja porque tienes que tener una suscripción de pago. Vale, pero aquí en Geocoding, pues venís y lo normal es familiarizarse un poquito con los endpoints revisando la documentación. Vale, entonces aquí veis que efectivamente os deja meter una dirección, una ciudad, un código de estado, un código de país, y os devuelve la latitud y la longitud. Y os devuelve también los nombres, fijaros, ¿no? Los nombres en todos estos idiomas, ¿no? Tanto de la ciudad como de, aquí está la latitud y longitud, ¿dónde está? Se os da como información para que podáis luego, imaginaros que estéis teniendo que traducir de alguna manera estos nombres de ciudad o de país a distintos idiomas, pues esto es un buen servicio para poder recibir esa información. Vale, y aquí tengo otro ejemplo. Era este de aquí, ¿vale? Entonces este... A ver, vamos a cerrar esto para que no se nos mezclen. Vale, este es el de Geo, esta petición, pues estoy pidiendo pues London. Vamos a cambiarlo, vamos a poner Madrid, por ejemplo. Vale, vale, lo ejecutamos. Vale, y me sale pues toda esa información de la ciudad de Madrid, ¿no? Cómo se dice en todos estos idiomas, no sé, a lo mejor aquí hay algún tipo de carácter extraño que no sabe interpretar SOA, ¿vale? Pero veis un poquito toda la información que me llega. Me dice que country US Iowa. Ah, porque le he metido latitud y longitud. No. Qué curioso. Vamos a meterle, para que no se líe, es que a lo mejor hay algún Madrid en Iowa. Vamos a meterle el país. Y así metemos alguno más. Entonces, Q, la city name, voy a meterle coma, country code. Espero que sea ES. A ver, si yo le meto aquí Q Madrid y lo edito, vale, y le pongo coma ES, close, y lo ejecuto. Vale, ahora sí, ¿veis? Me pone el país es España, en la Comunidad de Madrid. Vale, ya me ha corregido un poquito. Y estas, como os decía, 40,4 menos 3,7 son latitud y longitud de Madrid en España. Vale, bueno, esto, quizá los ejemplos no sean muy inspiradores de, madre mía, qué información más útil, pero os da una idea. Luego, como veis, los APIs, aquí sí que hay cosas que pueden estar relacionadas con algo interesante y con información que puede ser. También tenéis cosas de precipitación de agua, pues, yo qué sé, históricos, A lo mejor podéis sacar un mapa con la historia de la evolución de la sequía para que, yo qué sé, con de nuevo, ¿no? Todo esto es echar la imaginación. Pero esta información la tenéis a vuestra disposición y a golpe de simplemente hacer solicitudes HTTP. Vale, vamos a otro API. Vamos a otro API de... Este es de Microsoft y este básicamente se trata de buscar tanto ubicaciones como, bueno, tiene cosas para ver la elevación de los sitios y sobre todo tiene cosas de rutas, ¿no? Para calcular una ruta, tú le dices, calculame la ruta desde A hasta B. Y él te va diciendo, pues como si fuera un GPS,
pues llega a este punto, luego tuerce a la derecha, luego tal, luego cual, ¿vale? También, ¿no? Que podemos incorporar, podemos integrar en nuestro, en nuestra aplicación. Vale, entonces, por ejemplo, en Locations podemos encontrar una ubicación por la dirección, por el punto, dando la latitud y la longitud, por una consulta. ¿Eh? Podemos buscar, por ejemplo, restaurantes, podemos buscar negocios en un área, en un radio concreto. ¿Sí? Bueno, útil. Vamos a hacer un poco una ubicación por dirección. Vale, entonces esta sería la URL. ¿Veis? HTTP tiene el dominio donde atiende el servidor estas peticiones y luego pues una ruta hasta que llega a una serie de parámetros de entrada. Es el country region, el distrito, la localidad, el código postal y esta es la línea de dirección. Vale, y obviamente después de todo esto tenéis que meterla aquí. Vale, esta es la clave que de nuevo tenéis que registraros, esta vez con un correo de Hotmail o de Microsoft, de algún tipo que tengáis. Normalmente correos Hotmail, ¿no? Pienso. Y una vez que estáis registrados, pues seguís un poco las indicaciones para generar este tipo de clave para utilización del API. Vale, vamos a ver algún ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo, esto es en Canadá, es un sitio en Canadá, otro en Francia, Alemania. Los parámetros de entrada, que os explica un poco qué tenéis que poner por cada uno de los parámetros de entrada, y está la respuesta. Vale. Esta es la respuesta en XML o en JSON. Vale. Entonces aquí os diría, ¿no? Yo te envío esta dirección y tú me devuelves las coordenadas. Vale, es un poquito la idea. Entonces, de la misma manera, yo creo que tenía aquí también guardada alguna petición. Estos son de OpenWeather, como veis. Esta es la que acabo de crear ahora. Esta es de Locations, ¿vale? Para coordenadas. Vale, entonces... Vale, en realidad esta es justo al revés. Yo te doy las coordenadas y tú me das la dirección. Vale, te estoy dando aquí dos coordenadas, 40.4 y menos 3,56. Vale, te digo que quiero el output en JSON. El country es España y esta es la clave, ¿vale? Con la que estoy accediendo al servicio. Vale, pues una vez que tengo eso, le digo que quiero el get y me dice que esas coordenadas corresponden a la calle Enrique Urquijo, intersección con calle Victoria Kent, no sé qué historia, ¿vale? En Madrid, ¿eh? Esto es una dirección de Madrid, justo donde caen la la 40,39 y la menos 3,56, que es un poco la que yo estoy dando. Vale, de nuevo, ¿no? Interesante. Esta es al revés. Esta yo le doy la dirección. Vale, la dirección es la que teníamos de Microsoft. Microsoft en Redmond. Y le estoy pidiendo las coordenadas. Vale, estoy dando la dirección. Locations, US, WA, el postcode, la ciudad y la dirección. Vale. Solicito la información y me llega aquí las coordenadas. 47,64 menos 122.136. Vale, vamos a otro ejemplito de la ruta. Estos son más complicados, pero claro, la ruta de un sitio a otro, luego te dan rutas en coche o andando, ¿vale? Dependiendo de cómo te quieras mover de un sitio a otro, pues te da obviamente una ruta distinta. Esta sería una ruta conduciendo, ¿vale? Driving. Entonces, en esta petición yo le digo, quiero ir desde Seattle, pasando por Portland a Bend. No sé si esto es Orlando, no sé. Bueno, vale, y quiero además minimizar el número de peajes. También le puedo pedir un poco ese tipo de información. Vale. Entonces la envío
y me da esta información en XML. Vamos a ver si podemos meterle un output en JSON. A ver si se ve mejor. Que este output se lo voy a cambiar y le voy a poner JSON. ¿Vale? Voy a pedirle los datos. Vale, y aquí lo tengo en JSON. Entonces me va dando como route legs, que son como tramos. ¿Vale? Los tramos que van, pues, Alternate vías, descripción, este te lleva a este, hasta Vend. A ver, details. Te pone las maniobras, sal de aquí, o sea, dirígete al este, on James, como, un poco como lo que te hace Google, ¿no? On James, esta será una calle, James Street hacia toward Fifth Avenue, ¿vale? Te va dando un poco todas las maniobras que tienes que hacer. Turn right onto Sixth Avenue, según va avanzando, como veis, take ramp left, ¿vale? Y te daría toda la ruta, como hace un GPS, para ir del punto A al punto B. Vale, pues esto un poco para que juguéis, y aquellos que estéis interesados en, bueno, estos APIs un poco son, como si no estáis acostumbrados a trabajar con ellos, pues son dos ejemplos estándar, tipo de lo que podéis encontrar por ahí. Si luego tenéis una buena idea y queréis averiguar si existe en algún servicio REST que lo propone, pues hacéis vuestras búsquedas en Google y seguro que os puede llevar a algún sitio interesante para que comprobéis si hay posibilidad o no. ¿Cómo vamos a trabajar esto en el código? Vale, hasta aquí no hemos tocado nada de PHP, todo ha sido un poco haceros estas pequeñas demos para que veáis que efectivamente todo esto funciona y podéis solicitarlo sin más que solicitando estas claves gratuitas. Pero ¿cómo lo haríamos desde PHP? Y en PHP, en principio, uno de los ejercicios que tenéis en el temario es tan sencillo como este, ¿no? Ejecutáis una aplicación, os sale esta interfaz en el que podéis meter una latitud y una longitud y luego podéis solicitar o bien la dirección o bien el tiempo. Como os podéis imaginar, la dirección la saca a partir de una solicitud al API de Microsoft y el tiempo a OpenWeb, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues la dirección de que quedábamos que era 40,46 y menos 3,7. Esto es más o menos Madrid. Si vemos la dirección, a ver dónde nos lleva. A la Comunidad de Madrid a Tres Cantos, ¿vale? Esto es más o menos la... Entonces, ¿qué tiempo puede hacer? Pues yo creo que en Tres Cantos ahora estará nublado, incluso puede ser que esté lloviendo, ¿no? Vamos a ver el tiempo. Nublado, ¿vale? Con 16,44, una probabilidad de lluvia o una humedad del 41%. Vale, entonces, ¿esto qué ha ocurrido? Bueno, yo he enviado las peticiones de siempre, esto es un formulario, he enviado la petición al script PHP y desde el script PHP se han hecho las solicitudes enviando esas URLs a los endpoints. Entonces, para hacer eso, hay varias maneras, hay incluso varias librerías que me permiten, igual que Fetch, os hablaba de Fetch en JavaScript. En PHP también hay varias librerías, una se llama Gazelle, que es bastante frecuente, bastante popular. Yo el curso lo estoy, o se elabora en base a otro API que se llama curl, C-U-R-L, ¿vale? Que normalmente es una librería que ya viene integrada en el lenguaje PHP. Puede ser quizá un pelín más compleja porque abarca muchos escenarios. Nosotros lo vamos a usar de una manera muy sencilla y no va a ser nada complejo, ¿vale? Para que lo podáis utilizar. Pero que sepáis que hay otras maneras de hacerlo. Y curl a lo mejor no es la más moderna, ¿no? La más... Pero bueno, si entendéis el mecanismo, que luego en el futuro queráis portar esto y utilizar otras librerías un poquito más potentes o más amigables, pues no vais a tener ningún problema. Entonces, vamos a ver un poquito el código para que veáis cómo funciona. Básicamente se definen
estas dos funciones, ¿no? Esto es el script PHP, ¿vale? Y he definido dos funciones, getWeatherData, en el que le paso la latitud y la longitud y me va a devolver la información del clima. Y getLocationData, que le paso también la latitud y la longitud y me va a devolver la dirección, ¿vale? Datos sobre la dirección. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues yo en principio tengo que montar la URL. Esto es importante. Tengo que construir esa URL que es a la que voy a atacar cuando vaya a solicitar la información. Entonces, empiezo un poco pues con lo que ya sé, ¿vale? HTTPS, API Open Weather Map. ¿Esto de dónde lo sacáis? Pues de la documentación. ¿Vale? Si veis la documentación de Open Weather, pues os lo dice aquí claramente, ¿no? Os dice a dónde tenéis que enviar la petición. Aquí os dice dónde la tenéis que enviar. Y luego tenéis que, obviamente, adjuntar estos parámetros, ¿vale? El nombre del parámetro y el valor asociado. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues defino un array params, ¿vale? Y aquí voy conformando todos los parámetros que quiero que se adjunten, aquí, en la zona de parámetros de la URL, incluido el weather key. Y esta es la parte de cool, ¿vale? En otros cool, ya digo, lo vamos a utilizar muy sencillito. Vamos a iniciar la sesión cool con cool init, ¿vale? Esta función de cool init inicia la sesión. Luego establecemos una serie de opciones para llevar a cabo la comunicación y luego la ejecutamos. ¿Vale? Y todo lo que devuelva el servidor asociado a esa petición cool se va a depositar en response. Principalmente porque hemos activado esta opción. Return transfer, lo que quiere decir básicamente es que lo que me devuelva no quiero que de alguna manera me lo imprima en la salida de este script, sino quiero que me lo guarde como una cadena, ¿vale? Para yo poder asignárselo a una variable. Vale, esta opción es importante. Cool return transfer significa que todo lo que me des, en principio devuélvemelo como una cadena para meterlo en esta variable. Vale, o sea que aquí dentro está toda la información JSON. Son informaciones JSON. Vale, más opciones. Bueno, pues si quiero meter cabeceras, luego con cool op header, aquí no quiero meter ninguna cabecera extra. Si aquí, esta es importante porque aquí tengo la URL a la que quiero enviar la petición, ¿vale? Y fijaros, importante, aquí, ¿cómo monto finalmente la URL final? Bueno, pues cojo esta primera parte, que es común, y la concateno, acordaros, esta es la concatenación de cadenas, con esta función que es importante a la hora de poder meter parámetros dentro de una URL que se llama HTTP Build Query. Build Query lo que hace es, coge este array y me genera una cadena en el formato de lat igual el valor and, acordaros un poco cómo está esto. Mira, os lo voy a mostrar. Fijaros cómo está esto expresado, ¿vale? Veis que está con el parámetro un igual, el valor, luego un símbolo and, long, igual el valor, otro símbolo and, appid, igual el valor, ¿sí? Pues lo que hace esa función HTTP Build Query es coger todos estos valores del array y crear una cadenita, ¿vale? Que va concatenando con el AND, va poniendo uno detrás de otro el parámetro y el valor tal como aparecen en el array. ¿Vale? O sea que concateno esta parte con esto que me ha generado HTTP Build Query a partir de este array y ya tengo mi URL tal como aparece aquí. Vale, ya tengo esta URL con todos los datos, tal como aparecía en SOA, ¿vale? Cuando la vimos, esta URL de aquí, ¿vale? Que va concatenando el endpoint, el recurso, ¿vale? Que es la ruta, más todos los parámetros que voy adjuntando a la URL. ¿Vale? Follow location significa, imaginaros que lo que responde ese servidor es una redirección. ¿Vale? Te dice, no, yo no te lo voy a resolver, tienes que ponerte en contacto con este otro servidor. Bueno, pues puedo determinar que quiero seguir con las redirecciones que me proporciona el servidor o no. O digo, si o me lo das tú o no lo quiero. ¿Vale? Entonces aquí se dice que sí, que si me redirecciona a otro sitio, yo voy a seguir esa redirección. Verbose
se activa si quieres que haya más información, que se dé información principalmente para hacer depuración. ¿Sí? SSL Verifier también es interesante porque si queremos, para dar seguridad a esta comunicación, queremos verificar que el peer con el que nos comunicamos en realidad es quien dice que es, entonces nos mandaría un certificado de servidor y nosotros podríamos determinar si efectivamente nos estamos comunicando con el servidor auténtico, el que dice que es, ¿vale? O sea que aquellos que, sí, en despliegue se ve mucho todo este mecanismo de SSL para verificar, para certificar que el servidor es el que dice que es. Vale, nosotros de momento no le estamos prestando mucha atención a todos los aspectos tan específicos de seguridad, o sea que lo tenemos desactivo. Vale, luego lo ejecutamos, ¿vale? Y aquí nos quedaría la respuesta, esa información en JSON. Tenemos que conocer la respuesta, ¿vale? Tenemos que conocerla porque quizá tengamos que navegar un poquito, porque una vez que hacemos aquí el JSON decode, aquí ya nos queda una estructura en PHP, ya sea de objetos o ya sea de arrays, pero nos va a quedar una estructura de datos más o menos compleja, porque podemos tener arrays dentro de arrays o objetos dentro de objetos, sus propiedades ahora son objetos. Tenemos que conocer, ¿no? esa estructura en la que se ha convertido toda la información que nos ha llegado en JSON. Porque quizá, como digo, tengamos que navegar un poquito por esa estructura para conseguir el dato concreto. En este caso, en principio, estamos devolviendo toda la información, pero si veis en la dirección, aquí ya nos estamos moviendo dentro de data, nos estamos moviendo a la propiedad resource sets, coger el primero, meternos en resources, coger el primero y dentro coger el campo address. ¿Vale? O sea que a la hora de buscar la información hay que también conocer qué es lo que nos va a devolver. Y de nuevo, ¿cómo sabemos lo que nos va a devolver? Bueno, pues aquí lo tenemos ejemplos, ¿vale? Venimos a la documentación y vemos con qué tipo de formato, con qué tipo de estructura nos van a retornar todos los datos, la información de respuesta. ¿Vale? Y cuáles van a ser los nombres de los campos, etcétera, etcétera. Un poco lo que teníamos en el WSDL, ¿vale? Aquí, no habiendo ese ficherito de referencia, ya nosotros mismos manualmente casi tenemos que ir a buscar la información en base a lo que nos dice la documentación. Vamos a ejecutarlo y vamos a poner un punto de interrupción para que veáis un poquito cómo funciona. Vale, pues lo ejecutamos, curamos, nos queda ahí parado, lo dejamos correr, ¿vale? Nos va a presentar el formulario, vamos a poner otra, a lo mejor yo qué sé, 45.34 y el 10.43. Ah, está parado, vale. Pero que a lo mejor está en mitad del océano, no lo sé. Bueno, lo tenemos parado, cogemos la latitud y la longitud, no ha sido el tiempo lo que he puesto, ha sido la dirección y entramos en la función, ¿vale? Esta es la función que nos va a enviar la solicitud al servicio de Microsoft. Vale, montamos la URL, montamos los parámetros, iniciamos, y quiero pararlo aquí en realidad, porque vamos a ponerlo un poquito más abajo para que se haga la petición, ¿vale? Vale, lo tenemos aquí. En data, como veis, tengo... No sé si es que no me ha llegado return data. Me da un error, ¿sí? Estoy en OK, 200, me dice que el API no puede ser accedido. Vale, credentials, brand logo group. Parece que el API no. Sí, aquí me ha devuelto Lombardía. A ver, ¿cómo se ve esto? Kill location data, lat long. Bueno, vamos a colocarlo aquí. La misma idea, ¿no? Que he llamado a esa función.
Bueno, vamos a poner punto de interrupción. Vamos a volver a llamarlo, ¿vale? Vamos a ver la dirección otra vez. Vale, la tengo aquí. Le damos un paso. Entra por ahí. Vamos a ponernos aquí justo después de que haya hecho la función. Vale. Vale, y aquí data. Qué curioso. Dice que if data. Ah, no, pero lo tiene aquí, ¿vale? This API me da como esto no es un error, en realidad me da como este aviso, pero en realidad los datos están aquí en Resource Sets. Vamos a verlo más claro aquí en la ventana de depuración. Variables. Vale. Aquí en Data, vale, aparte de este que no es un error en realidad, que nos está avisando de que no podemos utilizar este API sin el consenso, el consentimiento de Microsoft, pero obviamente nos está dando aquí la información. Aquí en Resources, ¿vale? En el 0, entro otra vez en Resources, entro en su primer elemento y aquí ya tengo los datos, ¿vale? Tengo la dirección, el Carpenedolo, provincia de Brescia, en Italia, tengo las coordenadas, vale, y ya puedo de alguna manera extraer la información, pues me dice un poco el código postal, la calle, etcétera, etcétera, vale, de este lugar, Calidad, Tagli 14, vale, y esto es lo que yo coloco aquí, pero coloco unos datos muy concretos, por eso tengo que navegar, vale, en la información que me llega de la solicitud REST, tengo que navegar un poquito para ir a buscar por la ciudad, la calle y el país. Vamos a ver, vamos a dejarlo correr. Vamos a bajar esto. Y lo mismo ocurriría con el tiempo, ¿vale? El tiempo. Vamos a poner el punto de interrupción. Vale, aquí está el botón tiempo, pues justamente pues, después de que hace la llamada, ¿vale? Esto lo vamos a quitar. Vale, aquí recibo la solicitud de que me están pidiendo el tiempo, ¿vale? Recordaros, es un formulario, me llega la solicitud por $post, ejecuto la función getWeatherData, que es la que en realidad hace la petición REST utilizando curl, ejecuta esta función y me retorna el dato que me ha venido de OpenWeather. Vale. Vale, pues vamos a ello, vamos a ejecutar, ver el tiempo, ¿vale? Lo tengo aquí parado, esto ya me ha hecho la función y data, como veis, tiene todos los datos del tiempo que me ha retornado OpenWeather. ¿Qué me interesa? Me interesa weather de 0 main temp, main humidity, ¿vale? Que son los datos que justamente estoy colocando aquí. El tiempo, la temperatura y la humedad. ¿Vale? Así que si lo dejo correr, me va a coger esos datos y me los va a colocar en el formulario. ¿Vale? Nublado, 22,67 grados y una humedad también del 50%. Vale, pues quizá también buena práctica es coger el código que aparece en el tema y trabajarlo un poquito y ponerlo en marcha a ver si os funciona, habiendo registrado y habiendo solicitado las claves, pudiendo trabajar un poquito que esta aplicación os sea funcional. Vale. Continuamos. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Esta es la primera parte, la que os quiero mostrar cómo podemos consumir información que se hace pública mediante servicios REST desde nuestros scripts PHP. ¿Vale? Ese es un poquito el primer objetivo. El segundo objetivo es acceso a una información que no es pública. ¿Vale? Y ahí cambia un poquito el matiz. Esta información en principio está disponible, ¿vale? Tienes que tener la clave, tienes que estar registrada con el proveedor de servicio, pero no es de una persona, no corresponde a la información de la red social de una persona concreta, de un cliente de algún servicio, ¿sí? Pero puede ocurrir que estas plataformas
pues redes sociales es un ejemplo muy claro, ¿no? Facebook, por ejemplo, pueda de alguna manera consentir que alguna aplicación web entre a visualizar o a obtener datos de uno de sus clientes, de un usuario. Cuando hablo de Facebook consciente, en realidad quien consiente es ese usuario final, ¿eh? Puede ser que un usuario final consienta que una aplicación web acceda a algún aspecto de la información que él tiene guardada dentro de la red social. A fotos, o a mensajes, o a historiales. ¿Eh? Vale, y ahí cambia un poquito, se complica. Ya no es simplemente mandar una petición HTTP, un endpoint al servidor para que nos retorne JSON. Ahí tiene que haber un protocolo previo de autorización del proveedor de servicios, Facebook o Google, si es que queremos entrar a ver los correos de alguien, ¿no? Esto me imagino que os habrá ocurrido, ¿no? Que ponéis en marcha una aplicación y os pide un permiso. De repente Google te dice, oye, que fulano, que tal aplicación quiere acceder a tus datos de correo. ¿Le das permiso? ¿Sí? Bueno, pues que sepáis que si le decís que sí, que aceptáis, esa aplicación va a poder solicitar a Google vuestros datos. ¿Vale? Y Google se los va a proporcionar. O sea que es una situación un poquito, bueno, obviamente siempre si aceptamos es porque el uso que hacemos de la aplicación tiene más prioridad que el mantener esos datos ocultos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser un poco conscientes de qué datos son los que están ahí y si nos puede generar, bueno, incomodidad o que atente un poco a la intimidad el hecho de que alguien los pueda obtener, porque le estás dando a la aplicación esa posibilidad. ¿Vale? Entonces, os voy a poner, esto está en las tutorías también que tengo grabadas y que tenéis a vuestra disposición, os explica este protocolo. Yo os lo voy a explicar de una manera que también la utilizo en los vídeos, pero voy a refrescarlo para que esta tutoría tenga algo de sentido de una manera muy sencilla, ¿vale? Luego hay una explicación un poquito más elaborada que yo voy a hacer con un ejemplo. Pero de momento y para introducir este mecanismo de autorización lo voy a hacer con un ejemplo bastante sencillo y bastante alto nivel. Primero, esto se llama, o el protocolo estándar, pues está estandarizado, ¿vale? El protocolo estándar que se utiliza para hacer esta autorización se llama OAuth, O-A-U-T-H, OAuth, ¿vale? En su versión 2.0, es la que está ahora implementándose en este tipo de interacciones. Vale, entonces, vamos a ver un poquito qué es esto de OAuth. Imaginaros que tenéis esta situación, ¿no? Tenéis una empresa, ¿vale? Que se llama Printfast, ¿vale? Otro visionario que dice, bueno, yo lo que voy a hacer es un negocio de impresión de fotos y de álbumes. ¿Conocéis? Existe, ¿no? No sé si alguno de vosotros ya habéis mandado crear algún álbum a este tipo de empresas online. ¿Qué situación se plantea? Bueno, pues claro, Printfast tiene aquí un dilema, ¿no? Dice, a ver, ¿qué API le doy al usuario? ¿Le permito que me vaya subiendo las fotos una y otra del álbum? Cosa que sería un poco tediosa, porque si tiene un álbum de 40 fotos, pues el hombre hay 40 subidas. O como esas fotos van a estar en algún repositorio de la nube, normalmente, aquí estos ya son repositorios un poco antiguos, ¿no? Picasa yo no sé si todavía existe o se llama Google Fotos, bueno, Flickr, tal, puede ser que si tiene ese tipo de servicio de repositorio de fotos en la nube, a lo mejor al cliente le interesa darme a mí acceso a ese repositorio, yo se las pinto aquí en la pantalla y él solamente tiene que ponerme tic, 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 aquellas que quiera que pertenezcan en el álbum. ¿Veis un poco, no? Entonces yo como usuario voy a decir, bueno, pues
por no subir 40 fotos, pues prefiero que esta empresa Printfast y de una manera temporal pueda tener acceso a mis fotos y me facilite un poco la definición, o a lo mejor algún área de mis fotos, no lo sé, pero me facilita un poco la operativa de ir seleccionando las fotos y haciéndoselas a Printfast disponibles, ¿vale? Para que luego él monte el álbum. ¿Vale? ¿Cómo montamos eso? ¿Cómo deberíamos de hacerlo? ¿Cómo va a ocurrir? En principio, cuando yo le digo que sí, que quiero utilizar Picasa, le daría pum. Pues venga, pues selecciono la plataforma donde tengo mis fotos, que es Picasa. ¿Qué va a ocurrir? En ese momento, Printfast podría ocurrir una cosa, ¿no? La cosa más sencilla es que Printfast me ponga aquí un formulario y me diga, mete los credenciales tuyos de Picasa. Esta sería la manera más sencilla, ¿no? Entonces el hombre mete aquí su usuario y su password y dice login. Bueno, pues con estos datos, efectivamente, ¿no? Printfast podría acceder en nombre de esa persona a esas fotos, como si fuera él. Pero ningún usuario va a darte las credenciales, ¿no? No debería. A Printfast. Ningún usuario debería dar sus credenciales a Printfast para que las utilice en su nombre. Eso no parece muy seguro, ¿no? Porque esas credenciales luego vete tú a saber. Entonces dice, vamos a hacerlo de otra manera. Imaginaros que de nuevo, ¿no? Yo le doy a Picasa, pero ahora, quien te pide que te autentiques, yo sigo siendo el usuario final, le he dado aquí a Picasa, pum, porque quiero utilizar Printfast. Y fijaros que este formulario no me lo presenta Printfast, me lo presenta Picasa. Es decir, Printfast lo que le ha dicho a Picasa es, mira, yo tengo un usuario que posiblemente esté dispuesto a darme permiso para poder acceder a sus fotos. Solicítaselo a ver si puedo realmente acceder a ellas o no. De tal manera que quien le pide autenticación al usuario y le va a preguntar si da permiso a Printfast a acceder a sus fotos es Picasa. ¿Vale? Con lo cual, esta información que mete el usuario lo está metiendo contra Picasa, no lo está metiendo contra Printfast. Con lo cual, esas son las credenciales de Picasa. Es normal que él pueda introducirlas porque efectivamente esas credenciales no están saliendo de Picasa. Sí, una vez que el usuario se autentica, lo que le va a llegar es desde Picasa este mensajito diciendo Printfast, esta aplicación quiere acceder o quiere que le des permiso para acceder a tus fotos. Y estos permisos pues tienen distinto scope, ¿no? Que llaman, como distinto ámbito. Entonces aquí normalmente pueden ser permisos muy amplios o pueden ser permisos más reducidos. Entonces aquí normalmente la empresa o el proveedor le va a determinar al usuario a qué tipo de informaciones es a las que le está dando permiso a Printfast. ¿Vale? La técnica normalmente que se utiliza en las aplicaciones que acceden a información privada es empezar con ámbitos más bien restringidos para no asustar mucho al usuario, ¿vale? Empezar con ámbitos restringidos, con poquitos permisos, y quizás si el uso de la aplicación empieza a ser más importante y da más funcionalidades, pues ir solicitando más permisos según la funcionalidad lo requiere. Pero bueno, aquí vais a tener, en principio, se distan. Pues mira, va a acceder a tu perfil, con lo cual va a tener información de tu dirección, de tus gustos, de tu edad, de tu fecha de nacimiento, lo que hayas metido tú en el perfil, a tu foto, tu correo, ¿vale? Y también va a tener acceso a tus fotos. Si yo le doy Grant Access, aquí lo que va a ocurrir es que Picasa le va a pasar a Printfast un token de autorización. Vale, le va a pasar un token de autorización. Vale, entonces lo único que va a ocurrir es que Printfast en principio va a estar
registrado con Picasa, ¿vale? Picasa soporta Auth 2 y de alguna manera permite que ciertas aplicaciones puedan estar registradas con él. Y lo que va a hacer Picasa es enviar de respuesta a una URI, a una URL, a la que está asociada a Printfast. Y a esa URL le va a meter el código, ¿vale? O sea que este es el mensaje, o sea, lo que hace Picasa es solicitar o enviar esta URL. Pero dentro de esta URL está el código, ¿vale? Y esta URL va dirigida a Printfast. O sea que esto lo recibe Printfast desde Picasa, porque Picasa ya ha determinado que su usuario, después de haberse autenticado, o sea, estar más o menos seguro de que su usuario es quien dice que es, le ha dado permiso a Printfast. Vale, entonces de esta manera, enviándole o accediendo a esta URL, permite que este código llegue a la web de Printfast. Vale, con este código ya Printfast puede solicitarle utilizando el API, un API REST, como los que hemos visto antes, puede ir solicitándole las fotos de ese usuario a Picasa. Vale, y Picasa se las proporciona sin problema, porque tiene un token. Ese token de autorización le permite poder hacer ese tipo de solicitud. Vale, o sea, esto es un poquito para que veáis cómo funciona. Vamos a verlo ahora de una manera más real. Vamos a verlo de una manera más real. Y vamos a utilizar esta herramienta. Vale, esta herramienta la pone Google en la web para que podamos probar este protocolo Auth 2.0 y acceder a distintos APIs que él proporciona. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto podéis jugar con ello sin ningún problema. Vamos a acceder a un API de Google, que también es información privada, que es el de tasks, el de tareas. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, os lo presento. Básicamente esta es el interfaz de Gmail. ¿Vale? Si tenéis cuenta con Gmail, podéis acceder y podéis leer vuestros mensajes de correo vía Gmail. Entráis en Gmail, os autenticáis y tenéis acceso a vuestros correos, vuestras carpetas de entradas, recibidos, enviados, etc. Aquí a la parte derecha tenéis una serie de aplicaciones del calendar, no sé si esto no sé qué será, pero este de aquí abajo es tasks, tareas. Y es una pequeña agenda. No sé, a lo mejor alguno de vosotros la usa, no lo sé, yo desde luego no. Pero aquí tenéis una pequeña agenda, está online, agenda asociada a vuestra cuenta. Y como veis tenéis listas de tareas, ¿vale? Listas de tareas y tareas, ¿vale? Entonces podéis, yo qué sé, vamos a añadir una lista. No sé. Compras casa, jardín. Vale, aquí tenéis una nueva lista y en esa nueva lista pues podéis añadir tareas. Pues yo qué sé, maceta para la mesa. Vale, que podéis poner detalles, la fecha, pues para el día 30. Vale, maceta roja. Yo qué sé, sí. Voy a ponerle maceta roja. ¿Sí? Y aquí podéis, como digo, ir rellenando esta agenda a la que podéis acceder desde vuestra cuenta, desde cualquier dispositivo. Entonces, con esta aplicación, esto es una aplicación web, ¿vale? Esta es una aplicación web. Vamos a hacer el juego por el cual esta aplicación va a poder acceder a esas tareas de un
usuario de Google concreto, ¿vale? Que en este caso voy a ser yo. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Esta es una aplicación como podría ser Printfast y voy a configurarla para que en un momento dado yo pueda usarla para pedirle información sobre mis tareas. No yo, imaginaros, en realidad no es el usuario, o bueno, quizá, ¿no? Pero en principio se trata de que efectivamente yo a través de esta aplicación ¿eh? permita que la aplicación pueda acceder a mi información privada. Esa es un poco la idea. Bueno, entonces digo, vamos a ver qué APIs voy a activar para que esta aplicación los use. Y estos APIs son APIs REST. Son APIs REST que define Google. Como veis, hay un montón de APIs REST. Muchos de su Google Cloud para servicios de virtualización, pero también hay bases de datos, hay cosas de Maps, obviamente, de Gmail, de YouTube, todos los servicios un poco que conocéis y muchos que no conocéis. Hay uno de Books, se puede establecer también una especie de inventario de libros. Bueno, nosotros queremos el Google Wallet, igual de. Yo creo que queremos Google Task. Vale. Este es el API, como veis, básicamente lo que voy a enviar son solicitudes HTTP. Entonces voy a pedir este de aquí. Vale. Y autorizo. Vale, cuando pido autorización, él ahora me muestra, esto es Google, ¿vale? Lo que estaba, la interacción de antes era con el Playground, que era una aplicación web creada por Google, pero una aplicación web. Esto ya es Google que me está diciendo con qué cuenta, hacia qué cuenta es a la que quieres dar permisos para que pueda Playground entrar a esos datos. Y decir, bueno, pues con la cuenta que os mostré antes que tiene esas tareas asociadas. Y aquí ya me pide consentimiento. Vale, y fijaros que me pone el scope. Me dice, si confías en Google Playground, que es la aplicación web con la que estaba antes interaccionando, si confías vas a permitir que cree, modifique, organice y elimine tareas. Vale, entonces si le doy a permitir, fijaros que ahora a Playground Google le ha proporcionado este código. Esto es una solicitud que ha hecho Google, su servidor Auth, ha dirigido esta solicitud y le ha adjuntado este parámetro, ¿vale? Que es el código de autorización. Con lo cual, lo hemos recibido aquí, ¿vale? Playground lo ha recibido, te lo muestro aquí. Vale, este código de autorización, aunque lo vimos en Printfast y parecía que era lo único que necesitaba la aplicación para luego poder ya acceder a la información del usuario, en realidad no es así. En realidad hay un paso intermedio, ¿vale? Y las aplicaciones tienen que hacer como un intercambio de este código de autorización por un token de acceso. ¿Vale? El código de autorización, de alguna manera, es la base para que yo luego te pueda realmente pedir el token de acceso. Y esos tokens de acceso, pues, expiran, caducan, ¿vale? Y o bien tengo que volver otra vez a pedirle al usuario que me dé permiso, o bien hay una operativa que me permite refrescar esos tokens. ¿Vale? Se ha expirado, yo todavía tengo el token de autorización, puedo configurar mi aplicación para que solicite otro token. ¿Vale? Entonces, a lo mejor cada token de acceso lo tenéis aquí. Vamos a ver luego cuánto pide. Vamos a hacer el intercambio, ¿vale? Vamos a intercambiar el código de autorización por un token de acceso. Vale, y como veis son 60 minutos, ¿no? Mira, estaba aquí. Como veis, se ha puesto este reloj en marcha. Entonces, este token de acceso expirará en 3.500 segundos. Yo puedo configurarlo para que antes de que llegue a expirar, la aplicación vuelva a refrescar ese token. ¿Vale? Con lo cual, ese token se puede refrescar continuamente y en principio la aplicación sigue teniendo acceso a mis datos.
Vale, entonces este Access Token es el que de verdad va a permitir a la aplicación de Playground acceder a mis datos. Vale, pues teniendo ese token, ¿qué puede hacer la aplicación? A ver. Vale, aquí. ¿Qué puede hacer la aplicación? Fijaros que le di al paso 3, que lo tenía aquí abajo, no lo veía. Pues ahora puede empezar a hacer la solicitud de REST. ¿Vale? Para eso tiene que conocer el API de Google Tasks, que es el que he habilitado y para el que el usuario, es decir, yo he dado permiso. ¿Qué peticiones puedo hacer? Pues tenéis aquí una lista de posibles operaciones, ¿vale? Puedo solicitar la lista de las listas de tareas, puedo luego solicitar una tarea concreta, puedo borrar listas de tareas, puedo hacer toda la operativa que quiera con la información de tareas de Iván, desde Playground, sin que él ya tenga ningún tipo de intervención, ¿no? en mis solicitudes. Ya ahora ya es lo que quiera la aplicación de Playground. Entonces vamos a solicitar, por ejemplo, la lista de task lists, ¿vale? Y como veis, yo le he dado aquí y él ha puesto, esta es la URL que define o que solicita la lista de tareas. AdMe es pues el que está en ese momento logueado, ¿vale? O sea, AdMe sería yo. Entonces, envío la petición y aquí tengo mis listas de tareas. La lista de Givan Road, esta que tenía de repartos, la otra de repartos y la de compras de jardín. Vale. Con unos códigos, unos identificadores que me sirven luego para seguir entrando en... Vamos a intentar, a ver si... Vamos a ver otra posible operación. Por ejemplo, vamos a borrar una task list. Vale. Entonces borro. Aquí me dice que tengo que meter la task list. Entiendo que esa task list podría ser el ID. Vamos a ver si es el ID. Esta es la de compras de jardín. Vamos a ver si aquí dentro de la URL, como veis, puedo meter este parámetro, envío la petición y pam, 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 pam. No sé si me lo he hecho. Vamos a solicitar otra vez las task list. Esto, a ver si aparece. Igual habría que hacerlo. Vale, sí, la ha borrado, ¿no? ¿O no? Sí, la ha borrado. ¿Veis? Como ya no está la de lista de jardín. Vale, y esto obviamente está borrado y aquí ya no debería aparecer. Vale, está borrado del servicio de Google. Vale, vamos a hacer alguna otra petición. Aquí nos ayuda porque nos lista. Todo esto está documentado, ¿vale? De hecho, Google Tasks es un servicio que vamos a utilizar en la tarea de la unidad. Entonces, todo esto está documentado. Tenéis que familiarizaros con toda esta documentación y todos estos elementos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues nosotros en nuestro código no vamos a tener que enviar informaciones a estos endpoints, sino que normalmente Google te da unas librerías que de alguna manera te ofrecen una interfaz orientada a objetos. Entonces va a haber una clase de la cual vas a instanciar un objeto y ese objeto va a tener unos métodos asociados a cada una de estas peticiones. Asociado a un método que diga delete task, get task, insert task. Esos van a ser métodos. Nosotros le damos los parámetros de entrada que se van a meter dentro de la URL y ese método se va a encargar de conformar la URL final y de enviársela al servidor. O sea que nosotros dentro del código no vamos realmente a necesitar conformar estas URLs. Normalmente estos proveedores te dan unas librerías ya programadas para que tú las puedas incorporar a tu código y que utilices los APIs desde una abstracción orientada a objetos en la que instancias un objeto y vas invocando sus métodos dependiendo de lo que necesites enviarle al servidor. Vale, entonces vamos a ver get tasks. A ver.
Return all tasks. Venga, vamos a esta list tasks. Entonces aquí vamos a listar las tareas, por ejemplo, de esta. Cogemos esta ID, que son las tareas de reparto de este día, del 2204. Luego lo entenderemos más porque la aplicación que estamos construyendo en realidad es una aplicación de reparto y utilizamos las tasks para crear todos los repartos, todos los elementos, o todos los objetos que tienen que ser repartidos un día concreto, ¿vale? Por una empresa de repartos, una empresa de paquetería. Entonces le vamos a ir añadiendo que tiene que entregar tal paquete en tal dirección, tal paquete en tal dirección, y tiene de alguna manera que ir calculando la mejor ruta y mostrándolo en el mapa, cosas de ese tipo. Entonces, metemos eso en la URL, enviamos la petición y aquí nos sale, ¿no? Ya las tareas, que es enviar un PowerShot a la calle Alcalá en esta longitud y latitud, y enviar una tarjeta Creative Zen MP4 8 GB al Paseo de la Castellana. Vale, y de nuevo, enseñaros un poquito que efectivamente esas son las tareas que están aquí, el Canon PowerShot y el Creative Zen MP4. Vale. Vale, pues esto un poquito cubre tanto el uso de API REST públicos como la posibilidad de no solamente acceder a información que está disponible a nivel general, sino también a informaciones que están asociadas a usuarios particulares y que ese usuario nos va a dar finalmente un permiso para poder trabajarlo. Vale. Entonces, os hablaba un poco de ese API de Google Tasks. Vamos a verlo un poco en detalle, ¿vale? Porque lo vais a tener que utilizar para la aplicación. Vale, entonces, vale, si venís a la biblioteca de cliente, aquí tenéis información del API en PHP. Vale, entonces, estas serían las clases con las que tenéis que trabajar y estarían de alguna manera los métodos que os proporcionan. Vale, entonces, yo tengo un constructor, a ver, task, links, task, list. Get title. No, quizá esta no sea la mejor. Vamos a verlo de una manera un poquito más genérica. A ver. API de tasks. Vale, obtener tareas. Ordenar tareas. No, pero aquí os muestra de algún. Ah, mira. PHP. Vale. Aquí os va mostrando distintas operaciones que podéis hacer con el API de tasks. Ordenar tareas. Vale, vale. No, ya sé ya sé lo que puedo. Con esto remato la tutoría. Luego entramos un poquito, ya entraremos un poquito más en detalle en esta documentación, ¿vale? Cuando os presente, porque la tarea tiene como dos vertientes. Una va orientada al software base que se os proporciona, que ya es una aplicación en sí bastante compleja, y otra es, la tarea consiste en añadir más cosas, ¿no? Hacerla un poquito más completa y introducir incluso a la base de datos de proyecto, donde tenemos los productos, para que el que en principio se vaya a repartir sean productos que salen de la base de datos de producto. Vale, o sea que vamos a ir como paso a paso construyendo. No nos, en principio yo cuento con 2 tutorías más, ¿vale? Con eso rematamos. 2 tutorías más, terminar como a mediados de mayo, y en principio dejar ya tiempo bien para resolver exámenes del año pasado o incluso resolver las tareas, ¿no? que podamos tener pendientes. Entonces, os decía, para que esto funcione, esta aplicación de Playground o la aplicación de PrintFast tiene que estar
registrada con el proveedor de servicios, ¿vale? En este caso Google. No funciona así a la brava. Tiene que haber de alguna manera una conexión entre la aplicación y el proveedor de servicios que luego va a permitir hacer ese tipo de intercambios de permisos. ¿Cómo hacemos eso con Google? ¿Vale? Que es con quien va a trabajar la tarea y de alguna manera tenemos que conectar nuestra aplicación. Vale, pues entonces tenemos que entrar tenemos que tener una cuenta de Google, ¿vale? Y tenemos que entrar a ver si lo encuentro. Tenemos que entrar en la consola, aquí. Tenemos que entrar en la consola de desarrollador de Google, ¿vale? Eso, pues buscáis Developer Google, Developer Console, ¿vale? Y entráis aquí en Google Cloud Platform, ¿vale? Os autenticáis, ¿vale? Yo estoy autenticado porque estoy ya con la sesión iniciada en Chrome y os va a salir un poco una interfaz en el que podéis, quizá os ponga aquí comenzar gratis o, en principio no metáis tarjeta, igual pretende que os registréis y que aunque sea gratis, registréis una tarjeta de crédito, no la registréis, hay una opción y para Google Tasks no hace falta. Quizá para utilizar servicios de cloud sí que hace falta tener esa tarjeta registrada, pero para utilizar este tipo de APIs no hace falta, ¿vale? Entonces, en principio tenéis que crear un proyecto, ¿vale? Entonces, tenéis, aquí os aparecería vacío, ¿vale? Y si le dais para abrirlo, podéis de alguna manera introducir o crear nuevos proyectos, ¿vale? Aquí proyecto nuevo. Este es el que tengo yo creado para que funcione la aplicación y pueda realmente tirar de las tasks del cliente que las tenga ahí guardadas. En este caso, pues sería el usuario el dueño de la aplicación de repartos, ¿no? Un usuario de Google tiene que tener esas tasks ahí que le pertenezcan para que luego desde la aplicación podamos tirar de esa información. Pero en principio necesitáis un proyecto. Entonces, yo voy a crear ahora otro para que veáis un poquito el mecanismo. Vosotros lo replicáis y lo ponéis en marcha a ver si os funciona. Vale, entonces el proyecto nuevo no lo vamos a meter en ninguna organización en principio, porque no tenemos el empaque de organización. Le decimos crear. Vale, y aquí lo importante, está creando, vale, de tal manera que ahora aquí ya tengo dos, ¿no? Ya tengo el que tenía de los repartos y este que se ha creado. ¿Vale? Tiene un nombre un poquito de esa manera. Creo que lo puedo cambiar. Creo que lo puedo cambiar. ¿Dónde lo cambié? Descripción. ¿Dónde lo cambié? Soluciones. Panel. ¿Qué quizá? Grupos. Contactos. Identidad. No. Por darle un nombre un poquito más. Yo sé que lo cambié. Configuración. Vale, aquí. Configuración, ¿vale? Entonces venís aquí y aquí le podéis dar un nombre un poco más. Yo voy a simplemente poner repartos 2. Vale. ¿Vale? Con lo cual ya tengo mis dos proyectos. Vale, vamos a configurar DAO repartos 2. ¿Vale? Y en principio tenéis que hacer lo siguiente. Por un lado, tenéis que habilitar los APIs que va a utilizar esta aplicación. Vale, entonces aquí tenéis el botón de habilitar APIs y servicios. Vale, venís a habilitar APIs y buscáis pues Google Tasks. Vale, este es el que queréis habilitar. Vale, lo habilitamos.
Y en principio desde esta aplicación ya se pueden enviar peticiones al API de Google, pues para listar las tareas del usuario que nos ha dado permisos, para insertar tareas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más cosas que tenemos que hacer. Pantalla de consentimiento. Esta es la pantalla que va a recibir el usuario cuando esté de acuerdo en utilizar mi aplicación y que eso requiera que Google le pida permiso o consentimiento para darme a mi permiso. ¿Vale? En el momento que él diga, venga, pues sí, pues quiero utilizar tu servicio. Yo le reenviaré a Google, Google le presentará esa pantalla de consentimiento, ¿vale? Y si acepta, Google me hará llegar ese token de autorización para que desde la aplicación pueda entrar en los datos del usuario. Pero esta pantalla de consentimiento pues tiene distintos datos de configuración. ¿Vale? Entonces, importante, nosotros vamos a utilizar usuarios externos. ¿Vale? Son usuarios de prueba. En principio, si no damos nosotros de alta aquí los usuarios de prueba concretos, porque Google de momento hasta que no lo verifique, no verifique esta aplicación, no la pone, digamos, en marcha como oficial, ¿vale? La guarda un poco como una aplicación en pruebas, que es lo que vamos a tener nosotros. No la vamos a, no es, obviamente no es un proyecto que vamos a colgar de internet y que va a recibir peticiones en general. Pero sí que en principio va a recibir peticiones si podemos registrar nosotros una serie de correos como usuarios de prueba, con lo cual les va a dejar entrar. Si quieres entrar desde un usuario que no está listado como usuario de prueba, le va a avisar. Dice, oye, estás entrando en una aplicación que es experimental o que está en prueba, ¿quieres seguir? ¿Vale? Dices que sí y entras. Vale, entonces de momento, usuarios externos. Vale, y aquí nos da ciertas informaciones. ¿Nombre de la aplicación? Pues vamos a volver otra vez, ¿no? Dado repartos 2. Pues el nombre que quieras dar a la aplicación, ¿vale? Y esta es la que posiblemente le aparecerá en la ventana de consentimiento. Está en la aplicación, está pidiéndote que des permisos para tal cosa. Un correo, pues por si, yo qué sé, de asistencia al usuario, ¿vale? Pues aquí también, en principio, aquí aparece el correo con el que te has logueado, ¿vale? Un logotipo, si es que tienes un logotipo que quieres que aparezca en la ventana de consentimiento, pues lo pones, ¿vale? Esto sería un ficherito JPG o un ficherito con un gráfico, etcétera, etcétera. Esto de dominio de la app no lo vamos a rellenar, ¿vale? En principio, Google quiere que tú pongas información de cuál es el dominio de la aplicación, ¿vale? Para verificarlo, etcétera, etcétera. Nosotros en principio no vamos a verificar nada, ni vamos a crear un dominio para esta aplicación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dominios autorizados tampoco, información de contacto, pues aquí pones también, dado distancia, yo qué sé, un correo, ¿vale? El que quieras, tampoco, no falta ni que exista, ¿vale? Dado distancia, guardar y continuar. Vale, pues ya tenemos en principio aquí, te dice usuarios de prueba, puedes meter usuarios o no, si quieres. Vale, y otra serie de permisos. Bueno, si los datos son muy sensibles, vale, nosotros en principio ya tenemos los permisos definidos, que son ese permiso para solicitarle al usuario que nos deje entrar en sus tareas. Vale, guardar y continuar. Usuarios de prueba, como digo, si queréis añadir el usuario con el que vosotros vais a entrar, ¿vale? Porque aquí está el usuario del desarrollador, que es el que está preparando esa conexión de la aplicación con Google. Luego está el usuario final, que es el que quiere dar permiso para que se acceda a sus datos. ¿Vale? Pues ese sería el usuario que podéis añadir aquí en usuario. Si no añadís ninguno, como digo, podéis querer entrar como cualquier usuario y si no estáis listados os va a avisar. Oye, que estás entrando en una aplicación de prueba. Vale. Guardamos y ya tenemos nuestra pantalla de consentimiento creada. Vale, si en un momento dado quieres cambiar alguna cosa, pues la cambias. Vale, la tercera cosa que tenéis que crear son credenciales. Vale, un poco la idea del API Key que teníamos cuando estábamos utilizando API REST
públicos, aquí también necesitamos unos credenciales. Necesitamos que la comunicación que haga esta aplicación con Google lleve una clave para que Google sepa que esta aplicación está tirando un poco de ese servicio de Auth 2 y que además luego va a tirar de algunos APIs para poder dar ese servicio y poder, si la cuota es alta de uso, pues poder facturar. Vale, entonces, estos credenciales básicamente se crean aquí, crear credenciales, ¿vale? ¿Veis? Hemos hecho esta pantalla de consentimiento, ahora estamos en esta otra sección de credenciales. Y hemos hecho primero la habilitación de los APIs, ¿vale? Entonces, vamos a crear credenciales. Queremos crear credencial ID de cliente de Auth, ¿vale? Ese es el credencial. Si quisiéramos utilizar un API abierto, un API, pues, como digo, API Books, yo creo que te permite hacer búsquedas de libros que hay en Internet. Eso no es un servicio en general, no accedes a información de un usuario, ¿vale? Pues sería una clave de API. En este caso, como si vamos a entrar a información personal de un usuario, necesitamos un ID cliente de Auth. Vale, y ahora te va a ir pasando por una serie de pantallas. Queremos esa API para una aplicación web. El nombre, pues bueno, pues también le podemos decir DAO repartos 2. Vale. Y ahora viene una serie de informaciones importantes, ¿vale? Y esto son de dónde va a venir la petición si es que lo estás ejecutando desde JavaScript, ¿vale? Él quiere que tú le digas a priori de dónde, de qué URL va a venir la solicitud. En este caso, pues yo voy a poner localhost 2.8000, principio. Vale, aunque esta no es lo que vamos a utilizar nosotros, ¿vale? La que tiene que estar bien configurada, es esta de aquí. ¿Por qué? Básicamente recuerda, cuando el usuario da ese consentimiento, lo que hace Google es enviarle un mensaje o activar o direccionar con una URL, enviar ese código de autorización a la empresa, a la aplicación, a Printfast, a la aplicación. ¿De dónde saca esa URL? ¿Cómo sabe Google a dónde enviar ese código? ¿A qué dominio y con qué ruta tiene que enviarlo? Vale, pues ese dato es este de aquí. Vale. Entonces, cuando esta aplicación reciba el visto bueno del cliente, ese código de autorización se va a mandar a http localhost 2.8000. ¿Qué URL es esta? Pues es la del servidor integrado en NetBeans que está corriendo en mi máquina. Vale. Esta es la URL que corresponde a la aplicación que está corriendo en el servidor de mi máquina en localhost. ¿Sí? ¿Que queremos desplegarlo en Apache? Bueno, pues tendremos que poner http localhost y aquí quizá la carpeta donde del proyecto que he copiado en htdocs, DAO 08, no, perdón, DWS 08 tarea, si es que he utilizado este nombre en la carpeta. Y dentro de esta carpeta o dentro de esta URL, ¿qué se va a activar? El script index, ¿vale? Aquí podría poner index.php. No hace falta, porque si no lo pongo y yo mando esta petición, él va a buscar un index dentro de esa URL. Principio a nivel global, aquí dentro de la carpeta de WS 08 tarea, si es que he utilizado ese nombre en la carpeta de mi proyecto. Pero es importante que coincida, porque es aquí a donde va a llegar la petición con el código. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo bien configurado porque si no, en principio, no te va a llegar la petición. Vale, pues con esto ya tengo creado también la credencial o configurada esa credencial. Vale, la tengo aquí. La tengo que descargar. Descargarla en JSON
¿vale? Os va a crear un ficherito aquí en JSON, ¿vale? Este ficherito vamos a utilizarlo para cuando hagamos la operativa en PHP de conectar la aplicación con el servidor de Oz, vamos a utilizarlo, ¿vale? Porque requiere esos datos, esos credenciales para que Google sepa de qué aplicación se está tratando y qué es lo que le está pidiendo y que sea todo consecuente con la configuración que hemos hecho cuando hemos creado este proyecto. Vale, y eso lo vamos a ver ya en la siguiente tutorial. Vamos a ver un poquito el código PHP que me permite, una vez que está la aplicación en marcha, hacer esa operativa y esa conexión con el servidor Oz de Google para recibir el código, para guardarlo en la sesión, para volver a reutilizarlo y, en principio, para solicitar las peticiones a la información de tasks, de tareas. Vale, pues de nuevo, ha sido bastante. Pues ya para terminar, os voy a mostrar un poquito cómo va la aplicación esta de repartos para que os vayáis haciendo una idea, por hacer un poco de spoiler. Entonces, si la ejecuto, no, perdón, tengo que ejecutar la base de datos. Déjame que arranque MySQL. No, está arrancada. No está arrancada. Vale. Vamos a parar esto. Estaba en modo de depuración. Vamos a cerrar las aplicaciones que se pueden estar ejecutando. Vale. Vale, si ejecutamos la aplicación. Vale, en principio, como ya he estado yo ejecutándola y he dado permisos, en principio ha asumido un token que ya tiene guardado en la sesión y no me ha solicitado ese permiso, ¿vale? La próxima vez esperaré a que expire. No, mira, directamente, yo creo que si le quito la configuración, ¿no? Si le quito las cookies, yo creo que va a pedirme otra vez los datos. Vamos a entrar con las herramientas de desarrollador. Tenéis aquí aplicación, tenéis cookies, ¿no? No, tiene guardado de todas maneras, de alguna manera como tiene. Ya sé por qué. Porque como tengo iniciada la sesión en el navegador, él de alguna manera, vamos a cerrar la sesión. A ver, ¿cómo puedo cerrar yo la sesión? Voy a intentar hacerlo desde otro navegador. Una ventana. No, pero me mantiene el login. ¿Qué quizá? Quitar. Sesión cerrar. Cerrar sesión. Vale. Vale, en principio he cerrado la sesión. Vale, si yo ahora ejecuto la aplicación, la idea es que debería de pedirme permisos para poder acceder a. No, me sigue dando acceso. Bueno, me sigue dando acceso. Bueno, la cuestión es, fijaros, de nuevo, estoy recibiendo desde esta aplicación de repartos, estoy accediendo a la información de tasks que tengo guardada en mi usuario de Google, ¿vale? Guardados del Canon PowerShot, del Creative Zen. Si yo añado, por ejemplo, otra lista de repartos, pues para el día 30, ¿sí? Nueva lista de repartos, ¿vale? Aparece una nueva lista y aquí puedo añadir un nuevo reparto, pues a la calle, no sé si existe, Fuenlabrada 33, ¿vale? Veo las coordenadas, aquí tengo las coordenadas en Madrid, le pongo un producto que quiero enviar,
creo un nuevo envío y como veis aquí tengo una nueva tarea. Si vamos a mi lista de tareas en Google, veis que efectivamente aquí se ha creado una nueva... Vamos a recargar. Vale, entro como Iván Rodríguez. Aquí. Vale. Entra en Google. Vale, está cargando las tareas y debería de tener una lista más, que es la que acabo de crear, con este nuevo reparto a la calle Fuenlabrada 33. Vale, para que veáis un poco la conexión ya que tengo entre la aplicación y la información que se va depositando o que se va leyendo en el servicio de Google Tasks. Vale, pues esto lo vamos a ver un poquito más en el código. Vamos a ver el diseño de la aplicación. Es una aplicación compleja, ¿vale? O sea que no os asustéis demasiado. Tampoco pretendo que lleguéis a desarrollarla toda, ni con que tengáis más o menos la comprensión de qué se hace en el código y cómo se maneja. Aquellos que tengáis curiosidad y tiempo y ganas, meteros por ella porque es una aplicación muy chula. Pero es bastante compleja, hay mucho código y os puede de alguna manera quitar mucho tiempo de cara a preparar la prueba de junio. Vale, pues nada más. ¿Tenéis alguna preguntita? No, no, no. ¿No? Vale, pues lo dejamos ya para la semana que viene, ¿vale? Entramos un poquito en el código de la aplicación. Vale, muchas gracias. Venga, Adiós. ánimo. Hasta Gracias, luego. Iván. Hasta Hasta luego. luego.